Bueno, como periodista especializado en videojuegos que soy, bueno, quiero decir, como periodista viejuno especializado en videojuegos que soy, habiendo arrancado mi andanza profesional en 1993, que se dice pronto, tengo 49 años, no podría resultarme más apasionante la siguiente mesa redonda. Yo que he conocido el nacer de la prensa especializada escrita, el amanecer de los blogs, lo que ha venido después, lo que queda por venir. Yo empecé en la radio, la madre de todos los podcasts. Ya la radio, pocos la escuchamos. En su momento que hacíamos Superjuegos, la revista oficial PlayStation, yo he sido el redactor jefe de Retro Gamer y nos volvimos por ese entonces muy tontos, porque era como que publicamos en papel. Somos la pera. Todos los bloggers estos que se creerán, que vienen a quitarnos el trabajo a nosotros. Qué sin sentido. Ahora lo veo con la distancia y pienso, y sobre todo viendo un poco lo que aquí hemos congregado y el título de la charla anterior, de la mesa redonda anterior, realidades conectadas. Yo creo que al final es tan hermoso ver que se trata de comunicar, se trata de conectar la realidad, de que cualquiera puede comunicar lo que quiere de muchas maneras distintas. Entonces, creo que lo que aquí en la Mobile Week Alcalá está sucediendo es algo maravilloso, porque veo gente de todas las edades, desde aquí hasta allí, personas interesadas en tantos temas distintos. Salgo fuera, que a mí me encanta escuchar y me encanta observar lo que sucede donde la gente está fumando. Oye, ¿te acuerdas cuando? Yo vengo de la época del Simo. ¿Os acordáis del Simo? ¿Alguien sabe lo que era aquello? La feria de la informática. Bueno, que empezó siendo una feria de mobiliario. Pero yo recuerdo que empecé exponiendo en 1996, que se dice pronto también, que ha llovido, y aquello era un intercambio de tarjetas constante, información que pasaba de manos, proyectos que surgían allí mismo, con lo que al final, insisto, se trata de conectar, de fluir, de comunicar, de que unos conecten con otros y al final se creen cosas. En definitiva, pues esas realidades conectadas, esa mesa redonda que va a venir ahora, esas nuevas vías de comunicación son el futuro. Di una charla antes de ayer en la Universidad Francisco de Vitoria y yo hablaba un poco también desde la perspectiva del viejunismo, cómo conseguir que un periodista ayude al desarrollador de videojuegos a publicar, a llegar más lejos, y siempre les decía yo, pues habla con el periodista como persona que es, comunícale con una nota de prensa. Y entonces hubo un alumno, una alumna de la universidad que me dice, yo creo que hay una vía muy valiosa de llegar al usuario final. También me insinuó un poco como diciendo, sin pasar por el periodista, lleva razón. Ahora a veces con las redes sociales, simplemente con quiero comunicar, voy a hacerlo. Me decía, yo creo que una manera maravillosa de conseguir hacerlo es haciendo streamings. Haciendo streamings con un work in progress de tu juego, de tu desarrollo. Me pareció una idea que no por no ser conocida, no me pareció menos maravillosa, que es, voy a ir contando al mundo lo que voy haciendo. El desarrollo en pelotas, desde el principio hasta el final. Un feedback directo. Desde los comentarios, la gente diciendo, pues me gusta esa idea, pues yo creo que ahí estás desacertado. Comunicación directa, comunicar, comuniquemos y usemos las ferias, todas estas vías de comunicación para hablar con los demás. En definitiva, y como decía, no podría tener más ganazas de saber qué tienen que contarnos sobre los nuevos formatos, estas ponentes, estas jóvenes youtubers que van a venir a continuación y que vienen ya de camino, que las están microfonando y que son, lo veo y me emociono, es el periodismo que viene, el futuro.
Y es lo que estamos haciendo aquí. Conectar tecnología, conectar futuro con pasado. Yo creo que ya se puede presentar. Si ya están listas. Estoy seguro de que sí. Porque tenemos aquí a la gata de Schrödinger, a la hiperactina, al streamer Felipe, al periodista y cómico Arturo González Campos y todos ellos moderados por Alex Fidalgo. Ellos son el futuro. Uy, qué medio, ¿no? Se me oye ya. Hola, ¿se oye bien? Bueno, bienvenidos a esta mesa, este encuentro llamado Nuevos Formatos, Nueva Comunicación. A mí me ha dicho Sergio, me ha ofrecido Sergio, el organizador de este evento, que modere esta mesa y me ha dicho, tú haz lo que quieras. Ahora, hace unos minutos, ha querido corregir el error y ha venido a decirme, no, podrías hablar de... Yo le he dicho, no me rompas la cabeza, yo voy a hablar de lo que me apetezca. Entonces, lo que voy a intentar es sobre todo conocer la historia de estas 4 personas que han triunfado apostando por nuevos formatos. Ella es, como ha presentado el compañero, Rocío Vidal, la gata de Schrödinger, Sandra Ortonoves, la hiperactina, Felipe Calle, Felipe 360, ¿Felipe? Cualquiera me vale. Vale. Y Arturo González Campos, de Podfather, el hombre detrás de Todopoderosos, Aquí hay dragones y mi año favorito. Yo quería empezar preguntándoos en qué momento vital y profesional estabais cuando iniciasteis vuestros proyectos. Voy a aprovechar para decir que, bueno, yo soy Alex Fidalgo, tengo un podcast que se llama Lo que tú digas. Lo digo porque asumo que soy el menos conocido de aquí, entonces para situaros. ¿En qué momento empezáis, Felipe? Hace como 12, 13 años, por ahí en YouTube. Buenas tardes, ¿se escucha? Pregunta. ¿Sonido? Ahora sí. Ahora. Hace como 12, 13 años en YouTube empecé a subir vídeos porque jugaba con mis colegas a videojuegos y pues a base de jugar te interesa un juego, empiezas a ver cosas por internet, ves a gente jugando que lo hace bien y dices, coño, esto yo también puedo hacerlo. Y empiezas a meterte en mundillo de grabar jugadas, montarlo, tal, no sé qué. De esto hace una década y pico. Y eso progresivamente, mientras yo estaba estudiando en el instituto todavía, pues se evoluciona a meterse en comunidades, hacer cosas, ir avanzando más contenido y luego llega un punto en el que va viéndolo más gente y más gente hasta que ya hay una audiencia y ya es real. Pero para mí ha sido una cosa muy progresiva porque llevo 50 años aquí. O sea, no es un punto de decir, voy a hacer esto como de forma profesional, sino fue avanzando hasta que me seguía mucha gente y o tomaba la decisión de tomarlo como mi trabajo o me comía la vida. Y ya está, aquí estamos. ¿Y tú, Arturo? Pues a mí me pillan en un gran momento de mi carrera profesional. Mi carrera no ha tenido altibajos, eso también es verdad. Pero me pillan en un gran momento. Yo estoy en la radio haciendo un podcast, La Parroquia, con el Monaguillo, y descubro el podcast de manera casual y yo tengo como una iluminación divina de decir, ¿de verdad se puede hacer esto? O sea, ¿de verdad yo puedo hacer el programa que me dé la gana y no el que me diga una empresa que de alguna manera me va a dirigir los contenidos y colgarlo y ver qué pasa? Y es lo que hago. Me junto con Juan Gómez Jurado, con Rodrigo Cortés, con el Monaguillo en aquel momento, con Javier Cansado después. Empezamos a hacer esto de Todopoderosos, que era una cosa absurda, que a las radios convencionales les pareció una marcianada. Esto de unos señores hablando 3 horas de Kubrick, estamos locos. Pero da la casualidad de que en el podcast había un grupo de gente, había un hueco de gente que sí que le parecía que estaba bien 3 horas de gente hablando de Kubrick, ¿no? Y bueno, pues luego todo lo demás es ya historia del podcast prácticamente, que es lo que soy. Aparte aprovechaste muy bien la libertad del formato porque empezaste haciéndolo en tu casa y diciendo, verbalizando, estamos en mi casa, estoy preparando un puchero para que comamos y un poco pues ese... Claro, a mí lo que me permitía aquello era romper un poco esta
La gente joven no lo recordará, pero la gente mayor sí, ¿no? La radio, el locutor de radio era una especie de referente subido en un púlpito. La radio era un lugar mítico en donde llegaba información que nadie tenía y demás. Y a mí lo que me divertía realmente era decir, no, la radio es un micrófono y unos señores que tienen cosas interesantes que decir. Eso sí, el podcast se ha hecho mucho también con gente que, bueno, que a lo mejor no tiene mucho que aportar, pero también está bien. Y yo dije, pues si esta gente es interesante y hay unos micrófonos, ¿por qué no vamos a decir que estamos en mi casa, que me estoy comiendo un cocido con ellos y qué tal? Y normalizar un poco esa especie de templo que parecía el estudio de radio, cuando en realidad siempre han sido sitios bastante normales, bastante cutres y bastante donde yo trabajo un montón de años, quiero decir, lo digo echándomelo a mí, ¿no? Y con gente, unas más interesantes, otras menos, como era mi caso, ¿no? ¿Y la hiperactina cómo empezó? ¿En qué momento? La hiperactina, esa chavala, empezó... Yo estudié biomedicina como carrera, una carrera científica que estaba muy enfocada a lo que viene a ser un trabajo en un laboratorio y tal, y a mí eso pues no me había acabado de atraer nunca, con lo que cuando acabé la carrera ya me enfoqué un poco más en comunicación y divulgación y así. Lo que pasa que yo cuando empecé a trabajar, trabajaba pues en empresas y cosas que a mí tampoco me acababan como de encajar. Y llegó un punto en que me quedé sin trabajo, y cuando te quedas sin trabajo tienes mucho tiempo libre. Y ese es el momento para mí ideal para empezar ese proyecto que siempre habías tenido como en la cabeza y ahí fue cuando me lancé a YouTube. O sea, yo tenía un guión ahí medio escrito del gluten, no sé qué, desde hacía un año, pero que no me lancé nunca a grabar, no me lanzaba a grabar hasta que en ese momento en que me quedo sin trabajo digo, joder, pues igual voy a empezar a probar a ver qué pasa, grabo un vídeo, lo subo sin ningún tipo de compromiso y a ver qué tal. Y poco a poco fui subiendo vídeos y se fueron viendo más y eso fue creciendo, hasta que llega un punto en que dices, a ver, o sea, yo siempre trabajando, luego ya encontré un trabajo y estuve en paralelo, pero llega un punto en que los dos son un trabajo, ya no tienes un trabajo y un hobby, sino dos trabajos y tienes que elegir. Y en ese momento dije, la divulgación es mi vida, mi vocación, me encanta y voy a centrarme en divulgación en YouTube y luego Twitch, TikTok y lo que fue saliendo ya en la vida, pero así empezó un poco. ¿Y tú, Rocío? Pues yo un poco parecido a Sandra, yo estudié periodismo y yo desde el principio sabía como que querías hacer un periodismo especializado, pero no sabía muy bien hacia dónde irme, ¿no? Hasta que al final, en el final de la carrera, sí que decidí que quería hacer periodismo científico, hice el máster de comunicación científica y luego, pues eso, lo típico, ¿no? Tú te planteas que quieres ser periodista científica y que quieres trabajar pues, en empresas, en un periódico, etcétera, ¿no? Nunca había pensado que pues yo podría ser youtuber, por ejemplo, ¿no? Porque tampoco se ve como un trabajo desde fuera y también está bien que no se vea de primeras como un trabajo. Pero llegó un punto que como Sandra me quedé sin trabajo, estaba en un proyecto y se acabó y dije, ¿por qué no me creo un canal de YouTube? Lo hago como hobby hasta que encuentre trabajo y también puede servir como portfolio para que vean mi cara visible, ¿no? De cara a que me contrate pues, una empresa para llevar la comunicación científica o algo del estilo. Pero las cosas no salieron como pensaba y dejó de ser un medio para ser un fin, porque me empezó a ir bien en YouTube los primeros meses y dije, ostras, y a partir de ahí digo, pues vamos a apostar por ello, aposté al canal de YouTube y desde entonces, hace 3 años, ahí estamos. Y coincidimos todos en que ninguno esperábamos llegar a vivir de esto cuando empezamos. Total. No, Ninguno lo concibió como esto va a ser mi trabajo algún día, sino pues tendré mis trabajos y aparte este proyecto mío, ¿no? Sí, yo en mi caso por lo menos era más una cuestión de abrir una especie de camino que, o sea, de hacer una cosa que no sé, que no había hecho. Básicamente Algo que era te eso. pertenezca a ti. Voy a abrir un camino profesional que está guay porque por fin lo puedo hacer. Pero la pretensión de acabar viviendo de esto viene mucho después, claro. Sí, y es magia, porque ha cambiado, yo creo que la industria de la comunicación la ha cambiado eso, la ha cambiado esta gente poniéndose delante de una cámara en YouTube y la ha cambiado la gente que empezamos de repente a hacer podcast y hay una nueva manera de comunicarse y de llegar a la gente que
que estaba vetada antes, ¿no? No, y por ejemplo, ahora hay como una concepción completamente errónea de ahora donde está el dinero es en el podcasting. Ahora todo el mundo tiene que hacer un podcast porque es donde... Y vosotros todos cuando empezasteis cada uno en vuestro formato, empezasteis pronto. No había esa intención, ¿no? Esa sensación de que se podía hacer uno rico, de que podía sacar uno mucho dinero haciendo nada de lo que hacía. Hombre, ¿No teníais es que, esa...? por ejemplo, en el caso de Sandra y mío es que YouTube divulgación y YouTube ciencia es un nicho, ¿no? Que hay menos gente apostando por ello, pero también es más complicado tener una audiencia enorme. Entonces, Claro. yo sí que quería vivir de ello. La verdad que sí, claro, yo era un objetivo y un sueño más que otra cosa, ¿no? Porque O sea, tú sí asumías esa posibilidad de Sí. quizá un día viva de eso. sí, lo que pasa es que no sabía que era tan pronto y que también tienes que tener los pies en la tierra, ¿no? Que piensas, la ciencia es algo más de nicho y que lo tengo que hacer muy bien y llegar a una audiencia para conseguirlo. Pero bueno, por suerte también es un campo que está muy abierto y que nos ha acogido muy bien a las nuevas personas que hemos entrado ahí y pues yo creo que somos muy afortunadas, tanto Sandra como yo. Sí, total. O sea, creo que está pegando el boom ahora mismo. O sea, también cuando empezamos había apenas, me acuerdo que había 3, 4 canales así conocidos. Estaba Aldo, Javi, Martí. Y no había mujeres, casi. Y es verdad, y tampoco había referentes femeninos en ese momento muy conocidos. Estaba Patri, que sí Sí, que lleva estaba más tiempo y empezando. tal, pero canales así. Y yo creo que ahora ha empezado a llegar mucha gente nueva. O sea, nosotros empezamos a la vez, pero ahora está entrando mucha gente nueva y es fantástico. Yo creo que ahora, o sea, no estamos viviendo la época dorada que se dice YouTube, de que todo el mundo cobraba súper bien no sé qué. O sea, básicamente es como está creciendo el formato de ciencia en YouTube ahora mucho, yo creo. Ciencia en general, en divulgación, porque sí, también divulgación científica en YouTube, TikTok, por exacto. ejemplo, también está creciendo También ahora mucho. está pegando... La época dorada de YouTube en el sentido que tú le has dado ahora parece que ha pasado. O sea, como que ya no... a mí me han dicho como que ya no se hace tanto dinero con YouTube como se podía hacer hace unos años. Sí, o sea, yo no lo sé porque yo no he vivido esa etapa de la que todo el mundo habla y tal, de cuando había pues menos caras, ahora hay muchísima gente volcada en Sí. YouTube y no se cobra tan bien como antes. Yo siempre digo que YouTube está guay como plataforma para tener visibilidad y para hacer crecer Exacto. tu proyecto. Y luego, aparte, pues eventos como este, ir a dar una charla, hacer una campaña con determinada marca tal, pues es lo que más o menos va sacando de ahí las cosas para vivir de ello. Ya. Pero de gente de divulgación científica que viva solo de YouTube, en plan, subo vídeos y tal, eso no existe. Y de YouTube Posible. solo, no sé si tampoco. O sea, creo que tienes que tener números como estratosféricos, que nuestro tipo de público así tan nicho no creo que nos dé para tal. Pero yo soy como Rocío, o sea, yo cuando empecé tampoco, o sea, no pensaba que podría llegar a vivir de ello, pero tampoco lo descartaba. Era como, es que no sé dónde va a llegar. O sea, yo empecé Ya. tipo, yo lanzo vídeos y esto que llegue donde sea. Si algún día alguien compra el proyecto, pues guay. Si algún día me sale un trabajo a raíz de esto, guay, ¿sabes? O sea, como que no lo daba por hecho, pero tampoco negué nada. Es como lo que venga y me apetezca en cada momento. Creo que esto es mi pendiente y me lo voy a quitar. Pero al final, Byte de sonido, si suena. vosotros tres convertisteis vuestra profesión en un proyecto. Pero en el caso de Felipe convirtió un hobby en un proyecto y en un medio de vida. Porque todo lo de monetizar YouTube y demás, yo lo he vivido en primera persona desde dentro, porque yo, cuando empezó la gente a ganar dinero, yo también, cuando empecé a ganar y me pagaban 100, 200 euros al mes, yo llevaba 2 o 3 años haciendo vídeos. Antes no había nadie que ganara dinero en YouTube. Pero lo que decías de que ahora se gana menos, YouTube, el anime de YouTube del dinero ha vivido varios arcos. El primer arco fue espectacular, porque cuando empezó a monetizarse el contenido en Internet, venía de empresas americanas que pagaban a $2 las 1000 visitas, plano, independientemente de lo que fuera, y eso duró como 2 años, que mucha gente se hizo de oro porque estaban pagando una cosa que no era real. Luego en España, o sea, con el tiempo se dieron cuenta de que están perdiendo dinero y entró una cosa que es el CPM variable, que entonces depende de quién te vea, de la edad que tenga, de dónde Claro, sea, total. del poder adquisitivo, de muchas cosas, en lo que cobras por las visitas va variando. Y eso hubo un momento que bajó mucho, porque también al principio no se monetizaban las visitas de los vídeos, o sea, de los móviles, y la gente veía mucho más contenido móvil que ahora, o sea, que hace unos años. Y ahora está mejor que ese arco de entre medias, pero vamos, es viable vivir de YouTube sin nada más. Sobre todo porque también, como hace 10 años, la comunidad en general era muy pequeña, era muy reducida, era muchísimo más nicho. Ahora es una cosa que está establecida, es una industria real, entonces es normal que alguien suba un vídeo y tenga 300.000 o 3 millones de visitas. Eso antes era impensable. Ahora es mucho más fácil llegar a públicos mucho más grandes porque esos públicos ya existen y ya están acostumbrados a consumir este tipo de contenido. Y porque ahora la mayor parte de los usuarios de YouTube ven los vídeos a través del teléfono móvil.
Está ahí, ¿no? No sé cómo estará el porcentaje, sí, pero vamos. 60-40. En el momento en el que empezaron a meter esos cambios, al principio móviles no se podía monetizar y hubo unos años que se notaba un montonazo el bajón de ingresos de lo que venía de YouTube, porque de que no había. Y cuando empezasteis, ¿encontrasteis algún obstáculo, alguna dificultad? ¿Tuvisteis que hacer frente o algún miedo que tuvieseis? A lo mejor, por ejemplo, ponerte delante de una cámara y lanzarte al ruedo y que te vea un número de personas que tú desconoces. Me imagino que... Hombre, la gente que conoces me da vergüenza a mí. Bueno, gente que claro, no me al final conoce te da la más gente. vergüenza la gente que conoces, claro. Sí, pero... Lo que daba en vergüenza era familia- decir, soy youtuber, claro, porque encima has estudiado biomedicina, ¿no? En sí. plan, O sea, mamá. como súper dicho, en plan, buah, toda la gente de la carrera, del cole, me van a ver, tal, qué vergüenza, luego ya lo superas, en plan, da igual, ¿sabes? Pero al principio, pero no era un miedo, me hacía como gracia, en plan, qué vergüenza. No, el miedo yo creo que era más el acostumbrarte a estar cómoda delante de una cámara. O sea, yo hablaba como un torbellino cuando empecé en YouTube y Ya. me lo hicieron saber en los comentarios en plan, tía, te escucho a 0.5, no te entiendo, en plan, habla más lento, ¿sabes? Porque estaba súper nerviosa, era como, es que me lo quiero quitar de encima, ¿sabes? En plan, y grababa... O sea, me estudiaba el guión, que esto es una cosa que ahora no hago, no me estudio el guión, lo tengo delante, voy hablando tal. Y luego Pero lo cuando soltabas empecé en plan, era, pim pam, ¿no? Cuando empecé era en plan torbellino, o sea, me daba como ansiedad, ¿no? De estar delante de la cámara, y ahora es más en plan, como más relajado, grabo cuando puedo, o sea, sí que he notado esa transición, bueno, no es tan Interpreto grave. que eso te ayudaría en la vida después. El El- superar esa ansiedad que Sí, tenías. pero es que esto es con todo, o sea, también ponerme pues delante de gente así a hablar hace 5 años, pues igual me da mucha ansiedad y ahora ya no, ni lo pienso, ¿no? O sea, es que de todo se aprende. Esto es lo que, cuando la gente me pregunta, en plan, ay, pero ¿qué has hecho tú para...? Es como, nada, hacerlo. O sea, me puse delante de la cámara, me daba ansiedad, al año ya no me daba ansiedad. Me puse delante de gente, me daba tal, y al año ya no, ¿no? O sea, todo es hacerlo y luego aprendes. Entonces, todos los miedos que tenía, ahora no, igual ahora son otros, pero ya no tengo eso, ¿sabes? Entonces, poco a poco vas aprendiendo el oficio. Y en vuestro caso, Bueno, yo ya llevaba mucho, yo tengo más años que un bosque y ya llevaba muchos años haciendo radio. Sí que es verdad que había que buscar tonos nuevos y yo aprendí en ese sentido mucho precisamente de esta gente. O sea, yo me dediqué a decir, bueno, ¿cómo se comunica la gente ahora? Porque la comunicación, como el humor, como un montón de cosas, tienen un momento, una época y igual que los chistes de hace 20 años ya no nos valen y seguramente los que estamos haciendo ahora no valdrán dentro de 20, pasa con la comunicación. Si tú escuchas a Matías Prats, padre, evidentemente un señor haciendo eso que hacía ese mito de la comunicación hoy en día, quedaría ridículo y diríamos ¿qué está haciendo este tío?, ¿no? Sin embargo, en aquel momento era un mito, ¿no? Pero incluso si escuchas a grandes, ¿no? Tipo Luis del Olmo, etcétera. Y yo lo que sí que tenía la sensación era de que había otra manera de comunicar, que ya habíamos empezado a trabajar precisamente en la parroquia, es decir, y si nos quitamos la corbata y empezamos a hablarle a la gente como si no fuéramos grandes popes, ¿no? Y aprendí mucho de esta gente, precisamente. O sea, aprendí mucho de mirar a la gente joven y pelear por una naturalidad que no era lo que me habían educado a mí a tener. A mí me habían educado a engolar la voz, a pronunciar cada sílaba, a una serie de cosas. formalismos radiofónicos que pudiste dejar atrás. Claro, que tuve que dejar atrás. Entonces, eso sí que fue muy interesante, ¿no? Ver a toda esta gente y yo todavía flipo. O sea, flipo como la generación que evidentemente está muy por detrás de la mía, ¿no? Ha creado una fórmula de comunicación increíblemente más personal, increíblemente más directa. O sea, me flipa ver a gente como la que está aquí, no tanto por lo que están contando, que también, sino porque llegan a sitios, ¿no? Ya. Cuando, voy a nombrar el nombre, cuando la gente se pregunta, la gente del periodismo se pregunta, ¿esto de Ibai qué es? Es porque no están entendiendo nada. Ibai es un puto animal de la comunicación, perdón.
Es un animal de la comunicación. Es un tío que a las 3 palabras eres su colega, estás escuchando y como buen colega tendrá días que cuente cosas más interesantes que otras, pero tú quieres estar ahí. Y eso es magia. Y eso, ya digo, para una generación ya talludita como la mía, es un poco como, es que la música de ahora no vale para nada, ¿no? La gente mayor tenemos esa tendencia hasta que te escuchas a Zetangana y dices, ¿cómo que no? Pues esto es un poco lo mismo, ¿no? O sea, yo sobre todo aprendí de esta gente a decir, jo, tío, se puede hablar así y no pasa nada y le llegas a la gente y para mí fue lección, sigue siendo lección. O sea, yo sigo viendo a esta gente y flipo muy fuerte. Esto entronca con lo que ha dicho Arturo. ¿Por qué creéis que el público tenía esa necesidad de un cambio en las fórmulas, en la forma de comunicarse con ellos? ¿Por qué había una demanda de lo que vosotros hacéis a día de hoy y también funciona? Bueno, en el caso, por ejemplo, de la comunicación de la ciencia, yo creo que la gente joven estaba un poco como olvidada, ¿no? Porque la ciencia pues, se ha comunicado pues, desde los medios tradicionales y siempre como desde una perspectiva como erudita, ¿no? La ciencia es algo sagrado que hay que comunicar con rigor, con seriedad y tal. Y claro, nos estábamos olvidando de las nuevas formas de comunicar de cara a la gente joven, que la gente joven quiere que le cuentes, sea ciencia, sea música, sea cine, sea de todo, sea videojuegos. Quiere que se lo digas de tú a tú, que se sienta identificado, que se sienta que no estás hablándole desde una atalaya, sino que estás hablando como hablarías con un colega y, obviamente, pues manteniendo el rigor, ¿no? Y la seriedad, pero esa unión de entretenimiento y rigor creo que ha conseguido llegar a muchos jóvenes que sí que les interesaba también culturizarse, no solo entretenerse, sino una mezcla de las dos y que se les había olvidado un poco, ¿no? Total. Y también creo, o sea, que estos formatos no solo sirven para que la gente que los vea los sienta como más cercanos, sino que también ha democratizado un poco el acceso a esos puestos de comunicación, ¿no? Que antes como divulgadores científicos, así como Félix Rodríguez de la Fuente, y gente como que era presentadora de televisión, pero había como 1 o 2 figuras en la tele y llegar ahí era súper complicado. Sin embargo, ahora somos personas que estudiamos una carrera que nos pareció muy interesante, que nos gusta la ciencia y dijimos, oye, me apetece contárselo a la gente para que se interese como yo y de repente yo tengo una cámara en casa, un móvil. Es que yo empecé con el móvil, siempre lo digo, tengo un móvil en mi casa, tengo acceso a internet, un ordenador para editar y puedo grabar un vídeo y subirlo a internet. Y esto es flipante y de repente llegas a puestos, evidentemente no estoy en la tele, pero llego a puestos que llegan a muchísima gente a su vez y yo grabo un vídeo y lo está viendo una persona en su casa en Chile, ¿sabes? What the fuck, o sea, es como de repente todo es como súper cercano, directo y muy fácil como de hacer que llegue a muchísima gente y eso me flipa, o sea, que tengamos el acceso a esos puestos que antes eran súper inaccesibles. Es que es lo curioso, que había como una percepción errónea de los contenidos científicos, salvo casos como el de Punset, que fue un poco un fenómeno en su momento. Normalmente yo tengo la sensación de que en la radio, en la televisión, programas de ciencia se ponían en huecos. Hombre, sí, o de madrugada. Un momento que eso, el sábado de madrugada o al mediodía los documentales de la 2, que era para toda la siesta, o sea, ¿quién estaba despierto todo el documental? Nadie. Quiero decir con esto que quién se iba a imaginar que llegáis vosotras y os ponéis a divulgar ciencia y se demuestra que hay una demanda de ese contenido brutal. Total. Brutal. Y también, claro, tiene mucho que ver vuestra forma de comunicar, claro. Sí, también reivindicar eso, que a los jóvenes sí les interesa la ciencia, que esto también es un poco el contra lo que luchamos y que yo te digo, yo siempre cuento, yo empecé el canal contando cosas súper genéricas de curiosidades porque me daba, mira, uno de los miedos que tenía era, en plan, esto no le va a importar a nadie, porque voy a hablar aquí de biomedicina y hacía vídeos en plan, ¿por qué te despierta el café? ¿Qué es el gluten? No sé qué, ¿sabes? Y de repente lanzo un vídeo de edición genética con la técnica CRISPR-Cas9 y ese vídeo lo peta más que el del café. Digo, pero a la gente ¿por qué le importa esto? Yo lo he hecho porque me apetecía, pero de repente tengo ahí un nicho de gente que no tenía acceso a ese contenido de forma al menos tan cercana como permite YouTube, ¿no? Y sí que existe gente que se interesa por temas súper nicho y súper específicos a nivel científico y gente muy joven, o sea, y eso también es un poco lo que me gusta reivindicar, ¿no? Que a la gente joven sí le interesa. Que todos estamos hablando lo mismo del tema generacional, ¿no? De la brecha que has comentado de tú, de Ibai, de ¿qué hace este Ibai jugando al ordenador? Es como falta también, ¿no? de interés por entender lo que le interesa a la gente joven y cómo se relaciona y se comunica a la gente joven. Como es más fácil decir, no les interesa la cultura, no les interesa la ciencia, están todo el día
con la Eso es. maquinita que preocuparse por saber cuáles son sus formas De de entender. comunicar, claro, y de aprender. Y tengo la sensación, que no sé si es compartida, de que ahora se ha puesto en valor a la audiencia. Como que antes se la subestimaba. Había ciertos contenidos que decían, esto no les va a interesar, esto es demasiado elevado. Y ahora, en cambio, pues se le ofrece todo lo que antes a lo mejor Porque se consideraba que era para una élite. Se ha Sí. democratizado Exacto. mucho, entonces Sí, hay... pero claro. no ha sido, o sea, no han sido ellos. Ya. No han sido ellos. Ha sido la tozuda realidad. Yo llevo toda la vida escuchando en los medios de comunicación esto de esto no funcionará, esto no gusta, A eso voy. esto para la madrugada. O sea, una serie de verdades. Todo jefe de gran medio de comunicación tenía un cajón lleno de verdades que te iba sacando cuando tú le ibas proponiendo cosas. Y te decía, no, estos temas no interesan, esto... Bueno, se decía siempre mi tía la del pueblo como gran referente de la creación de la comunicación. Y al final es realmente lo que tienen los grandes medios de comunicación. Es decir, el gran argumento para decirte que no a un proyecto era es que esto a mi tía, la del pueblo, no le va a gustar. Cuando decía, yo tengo una tía del pueblo que me tiro 2 horas hablando con ella de Kubrick y se lo pasa a que no veas. Pero no, eran verdades absolutas metidas en ese cajón de oro que solo se podía abrir con 2 llaves que tenían 2 señores en un despacho que no entendían nada y que no tenían ni tías en el pueblo ni nada. Lo que ha ocurrido es que de repente llegan estos tíos, como has dicho tú, con un móvil, con cosas que contar, con contenido que contar, que es el contenido que ellos dominan y que son capaces de contar precisamente, en vez de un equipo de guionistas pensando qué le va a gustar a esa tía del pueblo, Ya. y han cogido, y precisamente porque es gratis para ellos, para la audiencia y para ellos hacerlo, bueno, luego ya sí te complicas porque te tienes que comprar, pero en principio es gratis, se ha demostrado que efectivamente había un montón de tías de pueblo que estaban dispuestas a escuchar las tontas que cuentan estas dos, las tontas que cuenta este y las tontas que cuento yo. Y se ha demostrado que sí, pero... Y entonces ahora estas empresas de la comunicación están empezando a decir, no, si es que estos temas interesan. Porque los señores que están ahí arriba en los despachos cambian de opinión y cambian el cajón con muchísima facilidad. Pero han sido esta gente y ha sido la propia audiencia la que ha hecho que esta gente empiece a decir, ¿y si empezamos a meter youtubers en los programas? ¿Y si empezamos a meter una sección de...? ¿Y si empezamos a...? Es decir... Que normalmente lo hacen tan mal que sale fatal, porque ves ahí al pobre Rubius intentando hacer un programa de tele. Porque no saben cómo integrarlo, se hace. claro. No saben cómo se hace. O sea, también porque nos sacan un poco de esa naturalidad a Claro. veces, ¿no? O sea, que cuando nos proponen una campaña o un anuncio o lo que sea, nos piden como una serie de formatos que nos suenan tan... A mí a veces me suenan como, perdón por hablar, pero como Encorsetado. casposos, en plan, ¿cómo vas a Ya. salir diciendo esto? Claro. Y me recuerda un poco... Es una paria, pero por ejemplo, el anuncio de Aitana con McDonald's me recuerda mucho como al formato súper antiguo de me voy a comer esta hamburguesa, deliciosa, ¿sabes? Es como, tía, tú no hablas así, ¿quién eres? Pero es como el ¿Sabes? señor Y- Barnes poniéndose el gorrito intentando ser guay, así son Claro, los medios. pues eso Es- siempre es cuando, muy cuando fácil. hacemos La ese escena de eso equilibrio. de Truman en el que la mujer se gira a la cámara y dice no sé qué de un cortapatatas o algo así, es literalmente eso. Pues la gracia de lo que hacemos nosotros es la relación que establece, bueno, en mi caso al menos, la relación que establece con la gente. Yo lo que hago es basura ahora mismo, o sea, yo me siento, me pongo a jugar a un juego y ya está, y da igual. Pero a lo largo de los años establecí una relación con mi público y con mi audiencia que la gente se siente a gusto, está encantada y da igual que yo haga basura, es un lugar seguro y feliz para ellos y ya está. Entonces, si en ese lugar feliz, seguro, como si estás jugando con tu primo a la Play, da igual. Si se gira tu primo y te dice, ¿no te apetece probar la nueva Macaitana? Pues igual es un poco violenta la situación, ¿sabes? Entonces, cada vez, como ya es más normal y ya pasa el tiempo y se establece más, las empresas y las marcas se van dando cuenta de estas cosas, pero lo bueno de esto es eso, es la relación que tenemos con la gente, que es natural, que es auténtica, que es verdad, que es lo que es. Total. Y estábamos hablando de que los formatos de ciencia o culturales lo tenían difícil para entrar en televisión en su momento y estaban relegados a lo mejor a horarios menores o como se le quiera llamar, pero lo que tú hacías, el gaming, era una cosa que eso sí que tú lo proponías en una televisión y aquello era... ¿Quién iba a decir que eso iba a funcionar? Y de hecho, hablaba Arturo de Ibai y yo creo que de aquí la figura más parecida
por formato eres tú y tú eres también como un colega, eres un colega de la gente, hablas con ellos con ese registro de colegueo, de familiaridad y es algo que también supongo que será lo que valora más de ti la gente que te sigue. Sí, yo esto, bueno, no sé si eso iba a algún sitio de pregunta, pero una cosa, que esto me acuerdo hablando con mi madre para intentar hacerle ver la situación de una vez, la primera vez que fui a un evento en el que lo pasé mal, de hay demasiadas personas aquí, me está dando ansiedad, pues yo volví y me había hecho 500 fotos con gente y no había ido nunca a nada físico. Contando eso a mi madre, le ponía un ejemplo, ella de pequeña tenía una amiga por carta de Francia o no sé qué, y se conocieron durante meses, se mandaban cartas y llegó un momento en el que decidieron viajar y fue a verla a ella. Pues la situación, cuando yo fui al evento este y me hacía fotos con gente, es como que esa amiga viene a verte, pero tú no la conoces de nada. Lleváis meses teniendo una relación, meses, años, que os queréis un montonazo, pero yo es que yo no sé quién eres. Es un poco eso, es raro, pero es el fondo de lo que tenemos aquí. Y en el caso de Ibai se ha hecho eso a una escala monstruosa, porque al final la gente ve a un tío que podía ser su amigo del barrio y lo ve ahí haciendo cosas que son maravillosas, pero que no deja de ser una persona real, tangible, es un colega y ya está. Es que es no entender nada, o sea, creo. Esta gente que dice, pero ¿cómo pueden estar tantísimos chavales viendo a un tío jugando? Es no entender nada, o sea, es no entender de qué va esto. Primero porque viendo a tíos jugando es lo que hace el fútbol desde hace años y ya está, o sea, y ha pasado. Pero es no entender que la persona que está jugando está comunicándose contigo a un nivel especial, con un lenguaje especial, que hace que el juego, incluso el propio juego en sí, deje de tener importancia, porque lo que importa es la interacción con este tío, el chat, lo que está pasando, los comentarios, todo. Es no entender nada, dejarlo en es gente jugando. No es gente jugando, solo gente jugando. Yo creo que había una gran demanda de autenticidad. Claro. De autenticidad, simplemente de gente como de acabar con ese rollo de el periodista con la voz engolada, el presentador guapito, sonriente. Había más necesidad de gente, joder, que me la podría encontrar en el bar de abajo y podríamos estar charlando y me podrían estar explicando cosas como lo hacéis vosotras, por ejemplo. Sí, pero aquí es donde yo veo el peligro. Sí, yo también lo voy a decir. Aquí es donde yo veo el peligro, porque igual que se ha bajado el techo a ese punto medio de la naturalidad, también veo mucho contenido en el que hay un exceso de naturalidad y una falta de capacidad de comunicación. Ya. Esto lo veo tanto en el podcast como en YouTube, como en Twitch, como en tal. Quiero decir, realmente no vale solo con ser natural. Creo que además esa persona tiene que aprender recursos comunicativos para convertirse en interesante. Y creo que en el futuro habrá una criba lógica de un montón de podcasts, por ejemplo. Yo hablo de podcasts en lo que es de gente que piensa que por el hecho de abrir un micrófono somos 4 colegas y nosotros nos lo estamos pasando muy bien, esto es un programa de radio. No creo que sea eso. Creo que además hay que conocer o sea, hay que estudiar comunicación. Claro. Hay que estudiarlo, no digo de manera de académica, hacer una carrera, pero hay que estudiar las fórmulas comunicativas para que además funcione. Pero realmente da igual con qué tengas tú en la cabeza cuando inicias un proyecto, qué piensas. Dices, yo me voy a juntar con 4 amigos y esto va a ser, quiero decir, luego hay una audiencia, si es la que te compra o no lo que haces. Claro, por eso digo que habrá una criba necesaria. O sea, que una cosa es que esto sea gratis, lo pueda hacer cualquiera, y otra cosa es que todo el mundo vaya a conseguir en esta carrera estar pues donde está ahora mismo, por ejemplo, esta gente, ¿no? Mucha gente lo intenta, yo creo que todos los días se abrirán 20.000 cuentas de Twitch, 20.000 cuentas de YouTube, se grabarán 150.000 podcasts. Está la broma ahora mismo de que no hay ningún español que no tenga un podcast y probablemente es verdad. Pero esto es lógico, ocurre siempre que hay un fenómeno y de lo que se olvida la gente es de que no es gratis, de que ver a Rubius es ver un espectáculo. O sea, hay un tío ahí que sabe un montón de cosas que además, si has ido viendo su carrera, ves cómo se va preparando, cómo va aprendiendo de errores, cómo va corrigiendo, cómo va... Y cada una de estas personas, por ejemplo, es
estás viendo que se van creando profesionales o gente que se queda en nada, ¿no? Por eso digo que con la naturalidad se llega a un sitio, pero hace falta más. Yo creo que, Rocío, Sí, querías decir algo sobre esto. Con lo de la naturalidad, para mí, el peligro y un gran peligro es la falsa naturalidad o la falsa imagen que vemos en las redes sociales de cómo son las personas que seguimos, ¿no? Y eso, sobre todo, hablamos de chavales adolescentes, ¿no? Y chavalas, sobre todo, porque antes, si idolatrabas al famoso de turno, actor o actriz, cantante, tú no sabías mucho de su vida del día a día. Ahora, sin embargo, tenemos Instagram y las influencers o el influencer sube stories todo el día y te muestra una parte que quiere mostrar de su vida, ¿no? Esa idealización y que la gente joven se piense que ser famoso, ser influencer es una vida idílica, de absoluto ensueño, que tienes que alcanzar y quieres seguir. Yo creo que puede causar, bueno, de hecho causa, porque hace una semana salió un estudio interno de Instagram y de Facebook y se demostró que 1 de cada 3 adolescentes sufre ansiedad, incluso depresión, por culpa de la red social Instagram, por culpa de estándares inalcanzables, vidas de ensueño que no son reales porque no lo son, y este tipo de idealizaciones que para mí es lo que tenemos que tener cuidado con esto de la naturalidad y del seguir a alguien como si fuera tu amiga, ¿no? O la persona a la que quieres, como la que quieres ser, ¿no? Porque ninguna vida es idílica y creo que es importante mostrar también las dos caras, ¿no? Y tener cuidado con los chavales, sobre todo. ¿Sentís responsabilidad en la línea de lo que estás diciendo a la hora de dirigiros a la gente? ¿Sois conscientes de tengo que tener cuidado con lo que digo, con cómo lo digo, porque eso va a influir? Y de ahí la palabra esta, los influencers y tal, esto va a influir en la gente que me sigue, que me admira y me respeta. Sí, 100%. O sea, yo, por ejemplo, que hablo de temas de salud, o sea, por supuesto tengo que tener muchísimo cuidado con el rigor de las cosas que cuento. O sea, estoy hablando de pandemia, de prevención, de vacunas, de todo esto, pues por supuesto que tengo que tener cuidado. A nivel rigor científico siempre, y luego también, pues eso, a nivel lo que dice Rocío, ¿no? En plan, yo no tengo un problema compartiendo lo que a mí me apetece en cada momento, no, si un día estoy llorando, pues igual no me apetece subir el story, igual otro día digo, pues mira, esto tiene una cara B, o sea, a veces pues tengo ansiedad o tal, o ir a terapia va súper bien, o sea, yo siempre intento como esa naturalidad, pero que no sea falsa, que no sea una naturalidad de solo muestro la parte que yo quiero cuando estoy súper happy, ¿sabes? Sí, yo estoy súper happy muchas veces y hay veces que tengo bajonas y a veces lo digo en plan, tío, esta semana estoy súper agobiada tal, mira, voy a retrasar el vídeo 3 días y para mí lo que una cosa es naturalidad, lo otro también tiene que serlo, o sea, compartiendo lo que yo quiero siempre, o sea, yo no soy una esclava de las redes, en plan, tengo que mostrar siempre todo lo que hago, no, o sea, manteniendo esa distancia también por la salud mental de cada uno, o sea, que teniendo muy claro eso, que la red social es una vía, pero no tiene por qué ser un reality show 24 horas, como dices tú, en plan demostrando toda mi vida, ¿no? Pero, por supuesto, tenemos responsabilidad. O sea, lo quieras o no, eso está clarísimo. Quiero decir, yo podría decir, bueno, es que a mí, si me siguen chavales de 15 años y se creen lo que digo, su problema, yo subo eso, es que te da igual. O sea, tenemos responsabilidad, nos guste o no, y hay que tener muchísimo cuidado con lo que decimos. Nosotras que hacemos divulgación científica, pues más todavía con el rigor de lo que estamos contando, porque también tenemos esa credibilidad que hay que ganarse, ¿sabes? Y eso que has dicho, Sandra, es difícil poner el límite, decir, no voy a exponerme hasta este punto, voy a... Creo que depende de la personalidad de cada uno. O sea, yo en mi caso tengo que decir que siempre he sido al revés, que a mí me cuesta subir cosas a veces. Ya. O sea, que soy una persona... Cuando voy de viaje, es una parida, pero no saco fotos, luego me arrepiento. O sea, me cuesta mucho sacar una story del momento, pero eso es mi personalidad, porque yo antes, cuando no me dedicaba a redes, a nivel personal tampoco era una persona de subir muchas cosas, ¿no? Entonces, a mí me cuesta es un poco lo contrario, ¿no? De que digo, tengo que subir esta story porque esto está siendo súper guay, o voy a ir a este evento y tengo que anunciarlo, porque si no luego me arrepiento. Y a veces me esfuerzo, pero igual que me esfuerzo a eso, lo que te he contado, que si hay un punto en que estoy muy estresada por un vídeo y tal, pues sí que a veces digo, mira, voy a contar esto, aunque no me apetezca mucho o aunque me apetezca, o sea, dependiendo, y creo que va con la personalidad de cada uno, de si te sale natural o no te sale natural, si compartes más, menos, sí que depende. A mí me cuesta como hacerlo. Pero siempre hay esa presión de, es que si no subo nada o si no estoy en el candelero, desaparezco, porque al final somos muchos, hay mucha gente. Estar... Las redes sociales
en cierta manera te obligan a esclavizarte porque tanto YouTube te penaliza si no subes vídeo de continuo, pues otras redes sociales también, ¿no? Están hechas para que tú tengas un contenido constante y sí que es verdad que hay redes sociales como Instagram en la que no siento tanta presión, es decir, si subo 2 o 3 días de story, de repente digo, ostras, no he subido nada, ¿no? O que soy como Sandra, que no hago fotos y ni estoy pensando en subir contenido, pero sí que es verdad que llega un momento que dices, ostras, ¿y si la gente me va a olvidar? Yo creo que ese es un miedo que al menos yo tengo muy presente, ¿no? El del olvido, el del desaparecer y el de dejar de ser, pues eso, ser alguien en este mundo, pero es que es una presión muy intrínseca al trabajo también, ¿no? que tenemos, es complicado. Yo creo que se aprende, ¿eh? Porque luego yo pienso, en plan, a ver, si no subo vídeos este domingo, ¿quién se va a dar cuenta? ¿Sabes? Esto, o sea, lo hablamos con otros compañeros que se dedican a la divulgación, en plan, y dicen, si no haces Twitch el martes, ¿quién se va a dar cuenta de que no has hecho Twitch? O sea, que tampoco es tan importante, quiero decir. No, está claro. No tú, en plan, yo pienso que tampoco está la gente pendiente a ver qué hace la hiperactiva 24/7. Sí, está Digo, claro. Es que me preocupa más yo, o sea, a veces es más como lo que Es tú algo interno, anticipas, en plan, bueno, a la gente le va a sentar mal porque dije que subiría vídeo y tal, pero no subes vídeo y la gente no está tan pendiente. Claro. Y a veces subes 3 vídeos una semana y la gente te dice, es que hace mucho que no subes vídeo, y es como, cabrón, que subí 2 vídeos, ¿sabes? Y es que da igual, o sea, que la gente va a pensar. Por eso hay que relajarse un poco con esa presión que nos autoimponemos más de lo que a veces nos impone la gente. La gente no está tan pendiente, creo, en nuestro caso, en mi caso. Claro, y es cierto que a la hora de comunicaros con vuestro público es que vosotras hacéis divulgación científica, que además se mira con lupa lo que decís, y luego, pero por ejemplo, Felipe, tú, que ya te he atribuido esa figura del amigote, del colega, ¿tú sientes responsabilidad o tú te sientas ahí y dices lo que te sale y ya vosotros...? Supongo que llega un tiempo en el que interiorizas las cosas, el qué tienes que hacer, el cómo tienes que hacerlo. Me cuesta escuchar a Felipe un montón. Hola, amigos. Buenas tardes. Que supongo que llega un tiempo en el que interiorizas las cosas y simplemente también cribas a la gente que te ve y yo ya puedo ser yo a gusto sin ningún problema y ya está. Pero también sí que hay una presión en cuanto a eso, al estar presente y tal, pero con el tiempo tienes que o normalizas ese tipo de cosas o se te va a ir la puta cabeza. Entonces, en mi caso, ayuda mucho el no depender muy fuerte del estar siempre ahí, porque Internet es muy volátil, pero si consigues que se convierta en una fuente de ingresos relativamente estable, pues ya no tienes tanto en la cabeza este vídeo no ha funcionado bien, este post en Instagram no tal, he subido una foto de mi techo a la Instagram y no ha llegado a 10.000 me gusta, no le importa a nadie. Son esas cosas que suena ridículo y lo es, pero si vives dentro de eso y necesitas llegar a esos números pues tienes que estar ahí. Pero bueno, teniendo yo, en mi caso, tengo la suerte dentro de lo volátil que es Internet de estar bastante estable y tener una posición muy a gusto, entonces me preocupo más bien poco en general de todo, de las cosas, porque no tengo la necesidad. Pero es difícil. ¿Y en algún momento os ha parecido o os habéis dicho a vosotros mismos, esto me está afectando más de la cuenta? Sí. Sí, claro. A Twitter. Ya, tú, de hecho, algunas polémicas, ¿no? Porque claro, ahora es eso, todo lo que decís. A medida que aumenta el número de seguidores, aumenta el número de haters, que es esa nueva figura, ¿no? O es un nombre que se le ha puesto a alguien que ha existido siempre, pero que ahora también tiene un púlpito y se puede dirigir a ti directamente y ponerte, como decimos en Galicia, pan pedir. Claro, es que Felipe y yo estábamos hablando antes que los dos estamos en Twitter, pues como que nos mojamos mucho y entramos a veces en salseos y nos posicionamos y como Twitter es una jungla, claro, y le pregunta, ¿cuál es tu estrategia? Claro, tu estrategia es bloquear a mansalva, pero tengo que dedicar 2 horas al día a bloquear cuentas troll de ultraderecha. Yo es que, ha llegado un punto en el que no tengo necesidad de caerle bien a nadie, yo soy yo y ya está. Y si no te gusta Internet es muy amplio, busca a alguien que te guste, no me veas a mí. O sea, quiero decir, si no te caigo bien, no voy a cambiar para caerte bien. Yo ya tengo gente a la que le caigo bien, estoy muy a gusto. Entonces, a la mínima que alguien me diga lo que sea, le bloqueo, me da igual, no tengo necesidad. El que pierde aquí el privilegio de leerme eres tú, yo no quiero que me leas, me da igual. Y yo sobre Twitter tengo 6.500 personas bloqueadas que todas han interactuado conmigo. Todas me han dicho algo y he dicho hasta luego, nunca más. Y ya está. O sea, no tengo necesidad de perder el tiempo con eso. Pero hay claro, gente también, en mi caso, perdona, en mi caso, mi marca y tal soy yo. Si representas algo que no seas directamente tú, si tu producto quiere ser otra cosa, vosotras que sois divulgadoras tienes más necesidad de llegar a más gente, igual no puede ser tan tajante como soy yo con estas cosas, pero bueno. Ya. No, iba a decir que es que las redes son un lenguaje tan joven que todos hemos empezado balbuceando ahí, ¿no? Y al principio sí que es verdad que veníamos de un momento, yo creo que incluso histórico,
muy determinado en el que una frase se convirtió en una de esas verdades de cajón tal, que es esto de todas las opiniones son importantes, todas las opiniones tienen el mismo son valor, necesarias, todas las opiniones son válidas. Mentira gigante, enorme, porque mi opinión sobre genética atómica os aseguro que no le importa a nadie. Ahora es cuando digo lo que dice Rodrigo, ¿no? De que tanto valor no tendrá si todo el mundo tiene una. Exactamente, eso es una frase de Rodrigo Cortés. Si todo el mundo tiene una, y es verdad, y es la verdad absoluta, pero empezando por la mía. Y bueno, le dimos un valor de repente a la opinión, lo convertimos en el Bitcoin social y de repente, y aquello era absurdo. Era absurdo para los creadores de contenidos y también para la gente a la que de repente, que yo lo entiendo, o sea, de repente a la gente le dan un periódico, a todo el mundo abre su móvil y tiene un periódico. Cuando tú antes querías protestar por algo que no te parecía bien, una película, una botella de agua, tenías que escribir una carta a un periódico, a ver si con un poco de suerte en las cartas al director te la publicaban y entonces quedaba clara tu protesta, o llamar a una radio y que tengas la suerte que no te te hacían ni caso, que te cogía alguien y De repente te regalan un periódico. Y todos lo hicimos al principio. O sea, de repente dije, perdóname un momento, o sea, me acaban de poner aquí un atril, un altar, un foco y gente mirándome. Pues aquí va mi discurso para la humanidad tan necesario, tan imprescindible, ¿no? Esto lo hicimos todos al principio. Luego hay gente que se ha quedado ahí y los que sí que estamos creando contenidos, creo que estamos poco a poco también madurando en... me importa muy poco tu opinión, quiero decir. Creo que lo que dice él es la más absoluta... O sea, no se puede explicar mejor. Yo soy el producto que estoy ofreciéndote. Si no te gusta aquí no pintas nada, pero no le puedo gustar a todo el mundo. Decía Robin Williams que él no conocía el camino del éxito, pero conocía el camino al fracaso, que era intentarle gustar a todo el mundo. Y es tal cual. O sea, ha llegado un momento en que creo que los creadores de contenido tienen que empezar a pensar en, vale, mi producto va a un número de gente y si a ti no te gusta es que no va para ti, tío. No va para ti y lo siento mucho, pero no va para ti. Estamos tan acostumbrados a que nos fabriquen productos para la tía del pueblo, es decir, generalistas que le gusten a todo el mundo, que le tengan que de repente concebir que hay gente que está haciendo una cosa que no es para ti, te indigna, te ofende, pero es que no es para ti. Quiero decir, estoy convencido de que hay un montón de gente que no siente ningún interés en los productos que está haciendo esta gente, y ya no te digo en Todopoderosos, ya no te digo en 2 horas hablando de Shakespeare, pero no pasa nada, quiero decir, bueno, pues no lo escuches, pero tampoco lo critiques, quiero decir, vete de aquí, no pintas nada aquí. Claro, nadie te obliga. Nadie te está obligando, no te gusta, te ofende. Pírate. Yo voy a intentar hacerlo lo mejor posible, como dicen ellas, ¿no? Para llegar a la gente que sé que le puede interesar mi producto. Esta es mi parte de la responsabilidad. Que el producto que yo ofrezca sea entretenido, lleno de contenido, lleno del contenido que yo soy capaz de ofrecer, sea el de Felipe, sea el que sea. Si no te gusta esto, tío, o sea, pírate. Vete, por eso entiendo que él diga, yo bloqueo, yo hago igual. Y hablando de eso, ¿no os enerva que hay una parte de la audiencia, incluso de la audiencia fiel, de la audiencia que se supone que os quiere y que os sigue, que no valora que lo que hacéis es un trabajo, que no entiende que lo que hacéis es un trabajo y que si un día le decís, pues para escucharme tienes que suscribirte o tienes que hacer esto, como que se queja, como que dice... pero te has vendido, es que esto que has hecho no es normal, es que... Bueno, eso es parte del proceso de cómo ha sido muy denostado, ¿no? La etiqueta, sobre todo youtuber, ¿no? Que era gente haciendo cosas, poneos a trabajar, vagos, ¿no? Siempre se ha dicho eso, pero que yo creo que estamos viviendo un proceso, ¿no? de profesionalización de todo este tipo de... Y de educación de la audiencia. Yo creo que sí, sigue habiendo una brecha que también tiene parte de generacional, también tradicional versus medios digitales, que más que no entienda es que no quiere entender. Yo creo que ya hoy en día quien no lo entiende y quien no
comprende cómo funcionan este tipo de profesiones, es que no lo quiere entender y simplemente se ha quedado anclado en un lugar del pasado del que no quiere salir. Entonces, más allá de eso, siempre te van a hacer ese tipo de comentarios, pero cada vez yo creo que son más residuales. Sí. Yo creo que, a ver, hay una generación que está acostumbrada a que ese tipo de contenido se lo den gratis. Claro. Entonces es muy difícil romper eso en la cabeza de esa generación que decía, ¿cómo voy a pagar yo por ver la tele? Estamos locos. Y ahora tiene Netflix, HBO, tiene tal, y está pagando por ver la tele, pero ellos siguen diciendo, yo por ver la tele no pago. Sí. Creo que la nueva generación ha cambiado. Cuando yo entré en Twitch, soy malísimo en Twitch, por cierto, no me sigáis, soy lamentable en Twitch, es espantoso lo que hago, pero cuando yo entré, una de las cosas que descubrí es una comunidad que de repente pagaba encantado por un contenido tan malísimo como el mío incluso. Y dije, jo, aquí hay una generación que ya ha aprendido, esto me gusta, quiero que se mantenga, aquí está mi aportación, ¿no?, para que esto se mantenga. O sea, esta generación ya sí lo entiende, yo creo. Creo que entiende peor lo que estabais diciendo antes, de que de repente te des la vuelta con la caja de galletas, que el decir, esto es un trabajo, quiero que este trabajo se mantenga, tal. Ahora, ¿en qué vía o en qué lugar o en qué plataforma pones eso para facilitar eso, ¿no? Yo creo que Twitch, por ejemplo, ahora mismo me parece la que mejor lo ha hecho de una manera más orgánica, ¿no? Y que de repente allí que hay una Pero porque Twitch ha civilización. sido desde el principio, ¿no? Desde el principio ha sido, nos puedes dar dinero. ¿El qué? ¿Twitch? Sí, siempre. Porque otras Sí, vamos, plataformas, que claro, es sepa, lo que tú dices, empezaron siempre siendo completamente gratuitas y de repente le dices, no, ahora hay que pagar. ¿Y cómo va a ser esto así? No, yo creo que Twitch Twitch ha también es sido desde el gratuito. principio, ¿no? No lo sé. Pero Twitch pagas si quieres realmente, Claro. es aportar tu Claro. donación, ¿no? Directa además, porque YouTube, por ejemplo, son ingresos indirectos dependiendo de las visitas y dependiendo de si te monetizan o no los vídeos, que eso es otro melón enorme, y haremos otra charla dedicada a poner verdad a YouTube, pero en concreto el tema de la monetización está supeditado a los intereses de al final pues, de una gran empresa como es YouTube, Google, etcétera, etcétera. Bueno, tengo ahí una pantalla de dimensiones considerables que dice fuera de tiempo. No sé si puedo otorgarle a la gente la posibilidad de hacer alguna pregunta a las estrellas que tenemos aquí hoy. Nos interesa mucho vuestra opinión, como ha quedado Claro, en como ha esta- quedado claro. No, sí nos interesa, ¿verdad? Esto es lo típico, que hay uno que hace la primera y ya luego... Ya luego se anima. ya luego, claro. ¿Cómo no? Gracias. Hola. Hola. Quería hacer una pregunta respecto a lo que decía Felipe del tema de que tú eres tu marca. Cuando haces patrocinios, por ejemplo, lo que hacías con Core, con Pazos y Alex y estas cosas, ¿no te ponen problema nunca por tema, no, esto así no? O simplemente tú dices cuando te ponen alguna restricción de ese tipo, nada, no me interesa y ya está. A ver, yo de las cosas, a mí cada día me llegan cosas y gente que se interesa en crear contenido con ellos, lo que sea, y yo acepto X cosas y, o sea, quiero decir, si me dicen de hacer algo que no entra dentro de mi línea editorial, por así decirlo, no lo hago y ya está. O sea, no acepto ese patrocinio. Pero bueno, que también lo que decías de la gente que se puede decir, no, es que tú, no sé qué. La transparencia ayuda un montonazo. Lo que ha dicho ahora el ejemplo este de Core es un juego, que es una costra de juego, pero que nos lo pasamos muy bien jugando unos amigos y nos han patrocinado. Hemos hecho igual 15 directos patrocinados con ese juego. Hemos estado como un año y pico que cada puto mes nos llamaban en tal, ¿queréis jugarlo? Perfecto. Hasta el punto de que yo, o sea, este mes último no nos han llamado y a mí la gente me pregunta, rollo, ¿va a haber más directo de esto? Porque el ir de cara y el contar las cosas y el ser transparente, la gente lo valora. Y si vas, o sea, si es evidente lo que estás haciendo y por qué estás haciendo, pues ya está. Es lo que hay, es mi trabajo, es normal. Pero bueno, eso, que da igual. O sea, si acepto un patrocinio es porque me dejan ser yo, en general. Hola. Hola. Yo quería preguntar sobre todo a Arturo, que como eres el más mayor, pero bueno, pues que eres el que más ahora ha visto sobre todo el cambio que hemos vivido hacia... y que yo creo que ya se está sentando para quedarse, como el principal, porque los jóvenes, como en la primera conferencia que hemos hecho, de 30 años para abajo, ninguno vemos la televisión, de los que estábamos aquí, y todos vemos Twitch. Entonces yo creo
¿Cómo crees que este cambio se ha producido más? Si ha sido un cambio natural por el surgimiento de las nuevas tecnologías, o más un cambio forzado de estamos hartos la carga ideológica que tiene la televisión, por ejemplo, o el entretenimiento tan superficial, por ejemplo, Sálvame, de este estilo? Yo creo que ha sido una mezcla, claro. Evidentemente, antes podías estar muy harto, pero no te quedaba otra. Y evidentemente comías televisión porque no había probablemente nada más, salvo una decisión valiente que tomamos algunos, que fue en un momento dado decir, pues lo que decía Groucho, ¿no? Cuanto peor es la televisión, más leo. Pero la mayoría de la gente, evidentemente, necesita una parte de entretenimiento en un momento determinado de su día y consumía lo que había. Evidentemente, las tecnologías han forzado eso, pero creo de verdad que también hay una responsabilidad en la audiencia. Quiero decir, la audiencia que es superficial va a buscar la superficialidad donde la haya, y la audiencia que quiera una cierta profundidad la va a buscar donde la haya. Antes decíais, los programas culturales, los programas científicos los ponían a unas horas muy locas, muy tal, pero el que quería era la parte que veía, ¿no? Era la parte que buscaba. Y ahora mismo yo creo que en redes está igual, o sea, en Internet en general está igual. Hay cosas muy superficiales que me imagino que una audiencia superficial le divierten y será las que busque, y hay cosas más profundas o más interesantes, según mi punto de vista, que buscará la gente. Pero hay que perder esa idea de rebaño, sobre todo ya con las nuevas tecnologías, de que ves lo que te ofrecen. No ves lo que te ofrecen. Ahora mismo tú decides lo que ves y eres responsable de poner una cosa o poner otra. Y va a tu cabeza, quiero decir, eres responsable contigo mismo, con lo que tú quieras hacer con tu cerebro, con tu cabeza o con tu tal. Y también con tu momento. Hay veces que te apetece escuchar reggaetón y otras veces a Mozart, ¿no? Bueno, pero que al final son decisiones tuyas. No creo que sea tanto los medios nos ofrecen cosas, sino, no, ahora afortunadamente puedo elegir. Bueno, ya cada uno. ¿Alguna pregunta más? Cuando haya que despedirme, me decís, ¿vale? 2 preguntas más, vale. Gracias, Sola. Yo tengo muchísima curiosidad por cómo es para vosotros 4, para ti también supongo, meterte en Twitter. Bueno, sí que hay gente que insulta, trolls, etcétera, pero la relación con 400 personas que te han escrito ese día, ¿cómo es esa relación con la audiencia, pero con todo el mundo? La sensación y cómo lo hacéis, ¿no? Es esa relación con tanta gente hablándote, tantas interacciones y tanto, pues, feedback, supongo. Bueno, pues hay que sobrellevarlo, claro. El tema es que el tiempo es limitado, ¿no? Y a mí me encantaría dedicar todo el tiempo en contestar a la gente, sobre todo, ¿no? Que te envía mensajes buenos, porque una putada del cerebro humano es que tenemos un sesgo de negatividad y que muchas veces leemos 20 mensajes buenísimos y recibimos uno malo y nos quedamos con ese malo y tenemos ganas de contestar e interactuar con ese malo, pues para decirle, para soltarle un meme o yo qué sé, o decirle 4 cosas. Entonces, yo hago un trabajo activo por intentar responder solo a la gente que interactúa conmigo de forma positiva o me envía mensajes privados. Muchas veces el tiempo, como te digo, es muy limitado. Te encantaría poder contestar a todo el mundo por Twitter, por Instagram y tal, pero sí que se aprecia mucho saber que la gente está ahí, ¿no? El apoyo activo, porque también, tanto así como te digo que hay un sesgo de negatividad de cara a recibir mensajes, también lo hay de cara a emitir mensajes. Es más probable que tú comentes, la gente en general comente algo si no le gusta que si le gusta, ¿no? Y eso pasa pues también en YouTube, que tú ves la caja de comentarios y quien se ha enfadado con tu vídeo es quien te lo va a poner en tal. También hay gente que no, pero yo creo que tanto de forma activa, que todos al final somos emisores y consumidores, hay que hacer un trabajo activo de que si algo te gusta, hacerlo saber, porque se aprecia muchísimo. Yo tengo la política contraria. Yo creo que rara vez he respondido a un comentario negativo. O sea, si es un comentario negativo pero constructivo, tipo, ay, pues mira, en este segundo
te has equivocado porque has hecho esto y la verdad es esta. Yo Es me como, refiero hostia, destructivo, en plan insultos y tal, nunca, bulos. es que no respondo, es como, Dios, la vida es demasiado corta para dedicarte 30 segundos de mi vida a responderte. O sea, me han insultado, esa persona no se merece mi Ya tiempo, a veces tengo un meme en la cabeza que digo, es que este meme te viene tan bien. Ya, pero es como, o sea, también me pasa que si interacciono con ese mensaje, como que le doy más importancia, Está claro, ¿sabes? sí, En plan, sí. yo lo leo y pienso, payaso. Y Si yo me aguanto, eliminar o bloquear o lo que me apetezca en ese momento, pero al revés, yo tengo una política desde que empecé en YouTube de creo que nunca, o es que no me acuerdo si he respondido alguna vez a un hater, en plan, es que la vida es muy corta, cuando pienso que la vida es muy corta, todo me sale más fácil. Es que tú no tienes terraplanistas en YouTube, es que si tuvieras terraplanistas... Hombre, tengo negacionistas de las vacunas, ¿te parece poco? Montamos ahí un roast a ver quién gana. Es que nadie gana los terraplanistas. A ver quién tiene más del COVID contra terraplanistas. Ya. Bueno, a ver, te digo. Tengo desde una- ayer a un terraplanista persiguiéndome en Instagram, comentando todas mis fotos y enviándome mensajes privados. Escribe tierra bola con V, que yo creo que es un... O sea, vamos a ver. La V de bola, No te perdono. eres tierra bolista y me escribe la bola con V. Y claro, yo ahí contestando en plan, aprende ortografía, pero no, me ha aguantado. Alex, ¿puedo contar una cosa sobre esto? Por Que creo que es curiosa. Bueno, sí, lo único, me decían que quedaba una pregunta. Queda una pregunta. ¿Puede Arturo contar lo que quiere contar y luego que este espectador... Es rapidito, van a ser 30 segundos. Una vez firmé como hemos tenido todos, ¿no? Un contrato de patrocinio determinado y tal, como todos hemos tenido, ¿no? Y había una cláusula en el contrato que se llamaba cláusula de autocombustión. Yo no entendía muy bien qué era eso y pedí que me lo explicaran. La cláusula lo que venía a decir era sobre cualquier tuit, comentario, etcétera, que haya sobre este producto, Sí. tienes vetado contestarlo. Cuidado, no borrarlo, no tal. Tienes vetado contestarlo durante un tiempo. Pregunté que por qué era eso. Y me dijeron que normalmente el troll se cansa a las 5 interacciones si no consigue alimento. Se autocombustiona. Claro. Es decir, quemas a un troll en 5 ignoradas. Hay que aguantar. Hay que aguantar y estallan solos. Son 5 y nada más. Empiezan a ponerse muy rojos, ¡pum! Y estallan como en escáner. Bueno, pues cláusula de autocombustión. Ya está. No, está muy bien. No, claro, y además es que el hater al final, cualquier réplica, cualquier respuesta es un premio que tú le estás dando. Es Le como, estás dando... Lo has hecho bien. Le has porque dado un has emanem. llamado mi atención. Le has dado un emanem. No. Y además, eso, que sepáis por lo menos, la gente que no está, es que las campañas, las grandes compañías de marketing ya lo tienen estudiado. Son 5 interacciones y el troll se cansa. Hay que sacar el paper. Se de quema. eso. Hay que sacar un paper. Pues que lo Como sepáis. mensaje para cualquiera que tenga troles. Pues que lo Aguantad, estallarán. O sea, Ya. esa última pregunta... Hola. Buenas, quería preguntaros, sobre todo a los youtubers, quería preguntaros, ¿consideráis que YouTube puede llegar a desaparecer el ritmo que lleva de estrés, de tensión, de que cada vez hay mayor competencia y que cada vez es más difícil como crear virales y seguir manteniéndolos? ¿Consideráis que llegará un momento en el que desapareció como, no le ha llegado a pasar, pero a Martí o a Date un Blog que han decidido ya desaparecer, reducir el vídeo y ese tipo de cosas? ¿Te refieres más a la plataforma o a nosotros desaparecer? A la plataforma, porque vosotros enseguida, como ha pasado en sí. Twitch, os pasa O ahí. sea, yo me acuerdo cuando yo tenía Gracias. Facebook con, yo que sé, 15 años, en plan, cuando empezó Facebook pensaba, Dios, o sea, esto es la bomba, ¿sabes? En la vida va a desaparecer Facebook, bueno... Para ti ha desaparecido, Sí, pero para Facebook la sigue gente creciendo. joven, claro, pero quiero decir que Es terreno todo boomer. mi entorno utilizaba Facebook, nadie de mi entorno ahora usa Facebook. Y con YouTube yo creo que puede pasar lo mismo. O sea, yo, por ejemplo, que apareciese TikTok y de repente yo me viese haciendo vídeos de 1 minuto contando ciencia o Twitch y haciendo vídeos de 1 hora hablando de ciencia, que yo pensaba, no tengo nada que contar, o sea, no soy capaz de hablar durante 1 hora, ¿sabes? Y justamente aparecen esas redes y al final te adaptas, ¿sabes? Y igual que aparecen, seguramente desaparezcan. Pero la realidad es que YouTube nos está tratando especialmente mal a los creadores de contenido y eso es la realidad desde hace un tiempo, ¿no? Que, bueno, es que el descontento es generalizado, en concreto también de la divulgación en YouTube. Varios se han ido, muchos estamos luchando por sobrevivir en la plataforma, entre comillas, ¿no? Porque todos son rachas, pero es verdad que YouTube como plataforma deja mucho que desear de cara a
que al final somos socios, ¿no? YouTube y yo somos socios, yo hago vídeos para ellos y ellos insertan anuncios, pero no nos tratan como tal, no hay una atención personalizada, somos esclavos del algoritmo que no beneficia un consumo continuado y profundo, ¿no? Sino más bien clickbait, que la gente aguante, que tal, que cliques de un sitio a otro, entonces eso nos perjudica. Y como no se adapten a ciertos ámbitos de consumo, nos vamos a acabar hiriendo o al menos diversificando, que es lo que está ocurriendo, ¿no? Ya no podemos solo estar en YouTube, sino como has dicho, estamos en TikTok, estamos en Twitch, hacemos otras cosas, porque YouTube solo es muy deficiente en cuanto a cómo nos trata. Pero de todas formas hay una cosa que es que en YouTube los youtubers son un porcentaje muy pequeño del tráfico. En Twitch, por ejemplo, todo lo que hay de tráfico de audiencia y demás son gente autóctona que hace contenido ahí. En YouTube, los youtubers, lo que ponía el ejemplo de CD Ciencia, gente que acabó quemada porque el algoritmo te mata. Hace 5 años desaparecieron todos los animadores porque de repente empezaban a premiarse los vídeos de 10 minutos. ¿Y quién coño va a animar un vídeo de 10 minutos? Frame a frame, te da algo. Entonces, en YouTube el tráfico de eso, de la gente autóctona, de los creadores, es ninguno. Lo comparas con lo que mueve un vídeo de musical de X persona o con lo que mueven ahora que están entrando, bueno, de hace un par de años, los late shows americanos meten un montón de vídeos en YouTube. Entonces, eso genera mucho más tráfico que gente que ha nacido y ha crecido en esa plataforma. Entonces, siempre hemos sido los creadores en YouTube la última mierda porque no importamos. Porque si eres un 5% del tráfico total, ¿qué más da que te vayas? La página yo creo que va a sobrevivir a la comunidad y la comunidad migrará a otros sitios, pero la página va a sobrevivir, seguro. Sí. Bueno, amigas, amigos, espero que os haya gustado esta mesa redonda. Gracias. Y si no, vuestra opinión no y es si importante. No, a Twitter y a sacudir. Meteos a Twitter y ponerme cositas. Ponedme 5. Gracias, Felipe. Gracias, Arturo. Gracias, Sandra. Gracias, Rocío. Gracias a todos los que habéis venido y lo dicho, espero que hayáis disfrutado. Gracias. Considero buenas noches. Considero buenas noches. Bueno,